Hola jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Es un gusto y placer volver a saludarlos y espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien y estén siempre cuidándose. Como ya les había anticipado, el día de hoy les enviaré una explicación con respecto a la unidad 2, a la parte teórica que ustedes lo vieron, más las consideraciones con respecto a los videos. ¿Está bien? Entonces, prepárense. Bien, iniciemos. Acá tenemos el tema número 2, titulada Variables económicas. Iniciemos con la circulación económica. Como ya habíamos mencionado anteriormente, en el tema anterior, de que uno de los objetivos finales y principales de la producción es de que los productos sean consumidos. Y para ello es necesario que los bienes y servicios que se han producido por las distintas empresas lleguen de alguna manera hacia los consumidores. Por lo tanto, esta circulación económica se divide en circulación de bienes y circulación del dinero. Cuando hablamos de la circulación de bienes, existe dos corrientes. Una, la de bienes y servicios que son entregados desde los productores hacia los consumidores. Y por otro lado, existe otra corriente de factores de producción. Hacemos referencia a la mano de obra, capital, que ya habíamos visto en un tema anterior. Y estos son entregados desde los consumidores hacia los productores. Y esto se puede graficar de manera circular porque en él participan 1. Las familias o los consumidores, 2. Los bienes y o servicios producidos o transformados, 3. Las empresas y 4. Los factores de la producción. Y cuando hablamos de la circulación del dinero, hacemos referencia a que va en sentido contrario a la circulación de bienes. Esto quiere decir que los consumidores compran los productos y los servicios que producen las empresas y que éstas deben entregar dinero a cambio de dicho bien o de dicho servicio. Por otro lado, cuando las empresas reciben los factores de producción, estos deben otorgar una retribución económica. Y cuando hablamos de retribución económica, nos referimos a pago de sueldos y salarios, pago de intereses, pago de alquileres y de otros gastos en general que se llevan a cabo durante un proceso de transformación. Esto significa que el dinero estará de por medio entre los productores, las empresas, y los consumidores, como también podemos indicar las familias. Ahora veremos la clasificación de los bienes de capital. Y ahí podemos mencionar 3. Bienes de capital fijos, bienes de capital circulantes y la fuerza de trabajo. Cuando hablamos de los bienes de capital fijos, hacemos referencia a aquellos bienes, muebles e inmuebles que la empresa debe usar, en otras palabras, para poder elaborar o transformar la materia prima en un producto terminado. Y lo que debemos considerar que por el uso que se va a realizar a estos activos fijos, estos sufrirán un deterioro o desgaste que en términos contables se conoce como depreciación y lo estaremos analizando más adelante. Y entre algunos ejemplos
de capital fijos podemos mencionar los muebles y enseres, las instalaciones, el edificio, la maquinaria y equipo y otros. Cuando hablamos de los bienes de capital circulantes, son aquellos que se pierden en el proceso de producción y se convierten en un producto final. En este caso podemos mencionar la materia prima o los materiales que se utilizarán para ser transformados en un determinado bien o servicio. Ahora, cuando hacemos referencia a la fuerza de trabajo, este es un elemento importante porque su concepto es muy diferente al trabajo. ¿Qué significa? La fuerza de trabajo es el desgaste físico o intelectual que aplica una persona a una determinada producción o transformación, mientras que trabajo es la actividad que debe realizar una persona para lograr una determinada producción. Ahora veamos el valor agregado. Inicialmente, podemos considerar lo siguiente. Cuando una empresa realiza la transformación de un producto o servicio, este incurre en ciertos costos y gastos. Cuando hablamos de costos, hacemos referencia a 3 factores o elementos muy importantes. 1 es la materia prima. 2, la mano de obra directa. Y 3, aquellos otros gastos que son inherentes a la transformación o producción de un artículo terminado. A la suma de estos 3 elementos o factores se conoce como costo de producción. Cuando hablamos de gastos de operación, hacemos referencia a aquellos gastos que la empresa realiza durante la transformación o producción de un artículo o producto terminado. Y a la suma de estos 2 se denomina costo total de la transformación o producción de un artículo o servicio terminado. A ello debemos agregarle un valor agregado. Pero ojo acá, presten mucha atención. Cuando hablamos de valor agregado, hacemos referencia a la utilidad, el beneficio o la ganancia que desea obtener la empresa de acuerdo a sus políticas internas, que es muy diferente al impuesto al valor agregado, que es un importe o un porcentaje que se aumenta o incrementa para poder poner a disposición de nuestros clientes finales el precio de factura. Entonces, aclarar, el valor agregado solo y únicamente representa la utilidad, el beneficio o ganancia que desea obtener una empresa, una determinada producción. Y también aclararles de que la suma de el costo de producción, los gastos de operación y el valor agregado representa solo el precio de venta de fábrica. Todavía no es el precio de venta al consumidor final o el precio de factura. Estos aspectos ya lo estaremos viendo más adelante con respecto al IVA, impuesto al valor agregado. A continuación, tenemos la producción nacional e ingreso nacional. Dentro de un territorio o de un país existen diferentes empresas. Estas pueden ser nacionales y también extranjeras.
que se dedican a la producción de algún tipo de bien o servicio. Por ejemplo, ahí podemos mencionar a las empresas industriales, a las empresas de servicios y a las empresas comerciales. Cuando hablamos de las empresas industriales, nos referimos a aquellas que adquieren o compran materia prima, lo someten a un proceso de transformación y obtienen un producto terminado. Cuando hablamos de las empresas de servicios, estas realizan la compra o adquisición de insumos y nos prestan o proporcionan un determinado servicio. Y cuando hablamos de las empresas comerciales, nos referimos a aquellas que compran o adquieren productos ya elaborados o ya acabados y que lo venden a otro precio. Ahora, si solo se toma en cuenta la producción de las empresas nacionales, todos estos bienes producidos por parte de estas empresas reciben el nombre de Producto Nacional Bruto. Pero si se toma en cuenta la producción de las empresas nacionales y de las empresas extranjeras, a esto se conoce con el nombre de Producto Interno Bruto, o sea, el PIB. Ahora, el PIB es el índice de crecimiento de la producción de un país. Y todo este conjunto de bienes producidos o transformados es entregado, vendido a los consumidores, ya sea en el interior del país o en el exterior. A cambio de estas ventas, las empresas siempre van a recibir dinero. Por tal acción, estas deben aportar al Estado un porcentaje denominado impuestos. Y el dinero recaudado por parte del Estado recibe el nombre de ingreso nacional. Ahora, con respecto al PIB, tocaremos con mayor profundidad en la siguiente unidad. Bien, ahora tenemos las inversiones de reposición y de extensión. Cuando hablamos de las inversiones de reposición, ahí tenemos desgaste o deterioro por su uso de acuerdo al transcurso del tiempo. Y ahí surge la pregunta, ¿qué es la depreciación? En vocabulario contable, depreciación significa desgaste o deterioro. En otras palabras, cuando una empresa inicia un proceso de transformación de su materia prima en un producto terminado, esta utiliza maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipos de computación, las instalaciones, y estos por su uso sufren ese desgaste o deterioro. Eso significa de que cada vez que inician un proceso de producción o de transformación, estos bienes sufren lo que llamamos depreciación, desgaste o deterioro. Y a este tipo de reserva se llama inversión de reposición y se considera una parte del valor agregado total. Cuando hablamos de las inversiones de extensión, hacemos referencia a la adquisición de nuevos bienes de capital fijos. Eso significa de que la empresa realizará la adquisición o la compra de nuevos bienes que pueda utilizar con la finalidad de incrementar el volumen de su producción. Y a este tipo de inversión se llama inversión de extensión, que también forma parte del valor agregado total. Y en términos contables, este recibe el nombre de Fondo
de capitalización. Por lo tanto, la suma de todos los valores agregados netos, incluida la ganancia, recibe el nombre de valor agregado bruto. Bien, para concluir esta unidad, tenemos el volumen del stock. Cuando las familias, y hacemos referencia a los consumidores, deciden gastar menos dinero en la compra de algún bien para su consumo o servicio, es decir, prefieren guardar su platita, su dinero, ahorrarse y no realizar ningún tipo de adquisición, esto para las empresas productoras genera un nivel de stock elevadísimo, o sea, se incrementa. Y la cantidad de productos que se encuentran almacenados en el stock es considerada como un bien de capital. Mientras más grande sea, se dice que existe mayor inversión de extensión. Pero ojo, acá hacerles una aclaración. Eso no significa de que la empresa está bien, porque cuando tiene mercadería almacenada en su stock, eso significa de que no está generando un bien circulante, o sea, dinero. Entonces tomemos muy en cuenta este aspecto del volumen del stock, porque una empresa que produce o transforma un producto terminado, siempre debe haber circulación, o sea, venta o comercialización de sus productos en el mercado para poder generar ingresos, o sea, dinero, y que este dinero pueda seguir circulando a través de la compra de nuevas materias primas, iniciar un nuevo proceso de producción o de transformación y así seguir elaborando productos terminados o acabados, ya sea para el consumo o para el servicio. Bien, jóvenes y señoritas, muchas gracias por su atención. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Ahora, vamos a estar sobre esta premisa. Hashtag es mi turno de cuidarte. Está bien, entonces cuidemos ahora a los que están a nuestro alrededor. Y cualquier duda o consulta, estaré pendiente para poder aclararles. Sí, entonces, hasta el día viernes. Les mando muchos abrazos a la distancia.